Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Recientemente pudieron ver aquí en el canal un video en el cual invité como interlocutor a Salim Hassim del canal Flecha Antigua. Fue una agradable charla, ustedes pudieron ver toda la información que traíamos tanto él como yo respecto al caso de Acacor y nos centralizamos en el tema de Acacor, sobre todo de mi parte. Quise mostrarles lo que fue todas estas intrigas que pues, digamos que rodearon el caso en sí, que es todo eso que sucedió alrededor de la historia de Acacor, que son cosas que están, digamos, en un estrato histórico más al alcance, como fueron las desapariciones, la muerte del autor del libro, y Salim nos pudo narrar muchas cosas interesantes respecto a la historia en sí que narraba Tatun Kanara, así que integramos ambas investigaciones y a mí me parece que resultó algo muy interesante, aunque siempre hay personas que tal vez se esperaban otro tipo de discursos, porque como bien saben, Salim tiene un canal que se especializa en temas que son muy distintos a la línea de investigación que yo llevo en el canal. Pero yo me siento muy orgullosa de estas colaboraciones, tanto la que hice con Flecha Antigua como la que hice con Orión, con Simón Guardia, porque eso demuestra que a pesar de que tenemos puntos de vista distintos respecto a los temas que tratamos en nuestros canales, podemos encontrarnos en un diálogo respecto a muchas cosas que sí tenemos en común, que son informaciones que podemos hablar al respecto. Pienso que eso es muy válido y que se trata de colaborar, que se trata de apoyarnos los unos con los otros. A mí eso me gusta muchísimo, esa idea, y me siento contenta de haberlas hecho. Y hoy les traigo una colaboración, pero esta vez fue Salim quien me invitó a su canal y me siento muy contenta de haber ido a Flecha Antigua, que me hizo partícipe también él, y pude exponer algunas cosas respecto a la temática de Sitchin, y aquí les traigo esa colaboración. Pero a los que se quieran quedar hasta el final, al final del video, quiero dejar unas anécdotas porque hay muchas cosas que de pronto ustedes, los seguidores de Mystery Channel, no podrán ver, obviamente, no podrán saber, porque son cosas como detrás de telón, como decimos nosotros, que quiero compartirles. Eso solamente a las personas que les gusta de pronto esa parte como más anecdótica también que tiene cada canal, porque todos tenemos eso. Y a mí me gusta compartirles todo, no solamente las investigaciones, sino también esa parte que tal vez es más humana. De manera que los invito a quienes les interese que se queden hasta el final del video y bienvenidos a mi Story Channel. Disfruten de este agradable diálogo con Salim de Flecha Antigua. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un tema y una invitada súper especial. Vamos a estar conversando sobre uno de los temas que yo sé que le gusta a la gran mayoría de personas que me siguen aquí, y es sobre los Anunnaki. Vamos a hablar también de Zecharia Sitchin, uno de los más famosos exponentes de esta temática. Y para hablar de eso tenemos a Marta Mesa del canal Mystery Channel. Muy contento de tenerte por acá, Marta, bienvenida. No, yo contentísima, Salim. Muchas gracias. Y sobre todo después de ese encuentro que tuvimos en Mystery Channel, que te cuento que todos fascinados contigo, les encantó ese video que hicimos y me tiene muy contenta. No, agradecido yo por haberme invitado, y bueno, y de paso les digo que ella tiene su canal, como ya lo mencionamos, Mystery Channel. Tiene unos temas muy interesantes acerca del tema Anunnaki y muchos otros temas, así que yo les recomiendo que se echen una pasadita, que se suscriban y bueno, que la apoyen, que viene haciendo un trabajo muy bueno en toda esta temática. Bueno, Marta, venimos acá para hablar de los Anunnaki, pero vamos a empezar del que podríamos decir que los dio a conocer, ¿no? Zecharia Sitchin. Ya tú sabes, lo sabes muy bien, que hay una polémica en torno a Zecharia Sitchin de hace bastantes años, y es sobre que, bueno, se le acusa
de fraude, vamos a llamarlo así, o de varias imprecisiones en torno a las investigaciones o traducciones de las tablillas sumerias. Yo sé, y bueno, lo conversamos antes, de que tenemos posturas diferentes en ciertos puntos de todo lo que es el tema Anunnaki, de todo lo que es Zacarías Sitchin. Pero bueno, para eso estamos aquí, para conversar y para aprender un poco más, porque yo estoy seguro que Marta ha profundizado en muchos aspectos más que yo en este tema. Primero, ¿quién es Zacarías Sitchin, Marta? Y ya pues con eso te iré haciendo algunas preguntas para los que no conozcan, porque hay gente que no conoce ni siquiera quién es Zacarías Sitchin. Bueno, Zacarías Sitchin. Bueno, antes que nada, te quiero contar que yo lo conocí relativamente hace poco, increíblemente, me parece increíble con tanto que escuché sobre los Anunnaki, pero no lo nombraban mucho y precisamente debido a esa polémica que tú traes a colación, fue que me fui dando cuenta que existía un Zacarías Sitchin y me di cuenta, bueno, empecé un poco a investigarlo, él es de Azerbaiyán, él es una persona pues que nació en Medio Oriente, que es conocedor de la lengua hebrea y que se interesó muchísimo en ese pueblo sumerio que para cuando él empezó, los estudió por más de 30 años a los sumerios. Cuando él empezó a estudiar esa cultura, se dio cuenta de que en realidad estaba ahí como camuflada, como que no se distinguía bien, porque siempre se hablaba mucho, era de los babilonios, de Babilonia y todo sobre Babilonia, pero él veía diferencias y empezó a notar, sobre todo estudiando el percurso o la línea temporal de la lengua. Y ahí ya te puedes tú dar cuenta, por eso es bueno seguir la pista a las lenguas, cuál fue la primera, antes del babilonio, antes del acadio, y estaba el sumerio. Pero, es que, las tablillas sumerias también se descubrieron relativamente hace poco, porque en realidad todo ha sido como se han desenterrado recientemente, los sumerios, no fue así, pues, que fueran tan conocidos al inicio. Y fue ya, pues, como en el siglo XX que ya empiezan a surgir estas tablillas y se empiezan a estudiar. Y él se interesó muchísimo y empezó a estudiar. Es difícil decir que uno estudia el sumerio porque en esa época, imagínate, no existía y todavía es difícil encontrar personas que sepan sumerio. Son escasos, son contaditos con los dedos de la mano los sumerólogos. Y bueno, él empezó, pero, digamos, desde no desde la ortodoxia, de la universidad, de la academia, sino más bien de una manera independiente. Y eso siempre se lo han recriminado, porque él no fue un académico como tal, él fue un estudioso, que es distinto, un investigador estudioso, pero él iba a los territorios. Y lo que tenía Sitchin es que él iba a los lugares y él mismo hacía las fotos de los documentos, porque en esa época también, era más fácil acceder a ciertos documentos. Hoy día tú vas a buscarlos y, pues, no te van a dejar entrar, no te van a dejar ver. En esa época era un poquito más fácil. Él fotografiaba y por eso es que en sus libros podemos ver algunas imágenes que no son editadas, o sea, son inéditas, no las ves por todas partes. Entonces, allí empieza también a surgir un mito, porque la gente dice: "Pero esto no existe, pero esto, ¿de dónde lo sacó? Pero esta imagen, ¿dónde está?". Y como los mismos sumerólogos expertos, los mismos eruditos tienen todo como muy, digamos que no están como publicando a los grandes vientos lo que van descubriendo. Ellos hacen sus libros y, pues, la gente que va a la academia los conoce. Entonces, el que popularizó todo esto de los sumerios y por ende de los Anunnaki fue Sitchin. Fue Sí, gracias a él que pudimos tener acceso a toda esta información. sí, ahí estamos de acuerdo. De hecho, lo hablábamos antes de que gracias al trabajo de investigación y de difusión que hizo Sitchin, es que se conoció el tema de las tablillas, los sumerios, los Anunnaki, toda esta historia se dio a conocer gracias a él y ese es el punto que yo siempre en los videos cuando hablo de estos temas le reconozco a Sitchin. Yo cuando comencé a investigar de esto, y cualquiera que comience a investigar,
bueno, sobre todo hace algunos años, porque luego de él comenzaron a salir otros investigadores, entonces ya, digamos, se amplió un poco más esa temática, pero hace algunos años te encontrabas sí o sí con lo que él mostró, ¿no? Lo que él publicó. Y yo comencé en esta temática con Sitchin. Y es cierto lo que tú decías, una de las cosas que se le critica es que él no es académico, es un investigador. Y ahí yo digo que no necesariamente porque tú no seas académico, no quiere decir que el trabajo que hagas esté mal o no sea lo suficientemente profesional. Para mí ese es el argumento menos importante a la hora de calificar la labor de Sitchin, porque han habido muchos casos de personas que no son estudiadas como tal y han hecho una labor importante. En mi caso, y bueno, y ahí ya te iré preguntando sobre algunas de las cosas que se le critican sobre las traducciones que él planteó. Pero antes de eso, además de Sitchin, ¿conoces algún otro investigador? Puede ser de otro idioma o de habla hispana que haya hablado sobre el tema Anunnaki y que también consideres como una fuente importante, ¿no? Para este tema. Sí, claro, ahorita me viene en mente Federico Lara Peinado, que es un gran referente para nosotros y que también tomé hace poco sus libros para empezar a también hacer una comparación entre varios sumerólogos. Igual está Samuel Noah Kramer, que es absolutamente un gran referente, él también, son grandes sumerólogos. Y bueno, aquí en Italia tenemos a Giovanni Pettinato, de quien tengo aquí atrás este libro. Mira, de verdad que es excelente. Él es asiriólogo, es arqueólogo, historiador, todos tienen un gran conocimiento y a mí me gusta mucho consultarlos porque es que hay que tener bases también. Lo que pasa es que Sitchin nos abrió puertas hacia muchas líneas de investigación que sí te pueden golpear como, uf, pero un momento, pero ¿qué está diciendo? Porque es que Sitchin es muy lanzado, o sea, él era una flecha, de verdad. Él se lanzaba y era muy, se dice, audaz en sus investigaciones. Pero investigó muchísimo, tanto que cuando yo leo un libro, a mí me toca como respirar profundo y seguir, porque él conecta muchas cosas, y en esas conexiones, pues, hay que tener cuidado de no perderse. Entonces, yo lo que le aconsejo a las personas es, si tú vas a yo pienso que absolutamente hay que ver a Sitchin, absolutamente hay que conocer lo que él investigó. O sea, me parece que si tú conoces a un Lara Peinado, un Noah Kramer, tienes que también conocer a Sitchin y ir separando cosas, y si tú realmente eres aplicado, tú vas a verificar. Y habrá cosas que no podrás verificar, como en muchas áreas que nosotros estamos estudiando en este momento, hay cosas que no se van a poder verificar. Entonces, tenlas ahí almacenadas como opciones, como para meditar en ello, y de pronto más adelante lo vas a poder confirmar o vas a decir: "No, definitivamente esto no cuadra", porque sí hay cosas en Sitchin que hay que mirar como con pinzas, ¿no? De todas maneras. Pero igual de ahí a decir que mintió, porque mucha gente se lanza a decir: "Es que es mentiroso". Yo digo: "Entonces dime en qué mintió", y ahí sí no me saben responder, porque en realidad están repitiendo lo que dicen muchas personas. Si tú eres un investigador, tú vas a ser muy específico, como fuiste tú, Salim, cuando me dijiste: "Es que yo no estoy de acuerdo con esto, es distinto". Pero hay gente que dice: "No, es que él es mentiroso", y no saben por qué. Sí, es cierto, eso ocurre también, bueno, nos ocurre también a nosotros cuando tocamos temas polémicos, que directamente dicen, no, eso que estás diciendo es mentira, pero no te dicen el por qué. Y eso tiene también de malo, ¿no? La vida pública, cuando tú te expones. Una de las cosas que yo me topé, ¿no? En toda esta investigación, hay dos investigadores que son muy famosos, que son de los que han criticado, vamos a llamarlo así, no han sido los únicos, pero han criticado bastante a el trabajo de Zacarías Sitchin. Uno de ellos, primero, pues sí lo defendía, incluso se basó en el trabajo de él para Ya sé hacerse quién es. famoso. David Parceriza, sé que lo conoces. Él se hace famoso por una serie que él montó en su canal sobre los Anunnaki, totalmente basada en las investigaciones de
Zacarías Sitchin. Luego, él cuenta que conoció a otro investigador, esta vez francés, que es Anton Parks, que también habla acerca Ah, de los Anunnaki, no sé si lo has escuchado. claro. Y luego él comenzó a basarse en las investigaciones de Anton Parks. Y bueno, dijo que cambió de esa visión porque descubrió de que, bueno, Zacarías Sitchin había cometido varios errores en las interpretaciones. Conoces de este caso, ¿no? De esto que te estoy hablando, porque como son bastante famosos, sobre todo en el tema de YouTube, por ahí pues se No, pero me difundió estás bastante. dando una información nueva, porque yo sí sabía de Parcerisa, supe de esa serie que hizo, todo eso lo sabía, pero no sabía que él había encontrado a Anton Parks y que se había basado, qué tristeza, porque peor. O sea, yo pensaba que Parcerisa de pronto con sus propias investigaciones había visto algo y se había dejado influenciar también por todo, porque es que todos se pusieron de acuerdo, todos. Tanto los oficiales como los youtubers, o sea, eso es una cosa bárbara. A mí algo que me sorprende mucho es también ver como ese ataque sistemático que hay contra es que pregúntale a ChatGPT. ChatGPT, lo primero que te dice, te da primero una retahíla de recomendaciones de que Sitchin uno se asusta. Yo cuando estaba empezando a conocer a Sitchin dije: "Uy, Marta, pilas, eso ese señor debe ser peligrosísimo porque todo el mundo lo odia, hasta Wikipedia", o sea, pero mira, con mayor razón me puse a investigar. Anton Parks es un autor, como decir JJ Benítez, como decir sí, Sitchin es un autor, pero es que Sitchin es un estudioso. Yo diría que él es un erudito. Lo que pasa es que él no fue a la universidad y estas cosas, pero es que el sumerio tampoco en esa época lo aprendías en la universidad. O sea, eso era ahí en el campo y él tiene una base semítica que le permitió empezar a entender, ¿no? Entonces, si tú ves un Anton Parks, a mí no, a mí me dicen: "Marta, ¿cuándo traes a Anton Parks?". No, porque yo prefiero las fuentes primarias. Y, digamos que Sitchin es un puente entre esas fuentes primarias y nosotros, como te digo, con pinzas en muchas cosas, ir a mirar. Lo mismo Biglino. Biglino es una fuente excelente porque el primero que todo tiene las bibliografías directas a las que tú no puedes acceder. Entonces, Biglino accede a unas fuentes que nosotros no, y él las da, además. Entonces, él te ayuda a ampliar todavía más el estudio. Y aparte de eso, Biglino traduce directamente como lo hace Sitchin. Ellos son traductores. Sí. Anton Parks, no sé si sabe hebreo, arameo, griego, latín y sumerio, acadio o alguna cosa. Es que Anton Parks, él dice que él es contactado por, Imagínate. por una de estas No, entidades. yo con eso sí, soy muy, Sí, sí, complicado de muy, creer. a ver, digamos, yo he visto, bastante gente ahora que está entrevistando estos supuestos contactados, y a todo eso yo le pongo la raya y digo: "No, es que es muy fácil decir yo fui contactado y te construyes una se". Entonces, no, prefiero, como te digo, Sitchin me parece que se gastó su vida en los libros, en las tablillas, en ir a los lugares, él iba a los lugares, hablaba con la gente, era increíble. Seguramente ha cometido errores como todos los autores estudiosos, habrá de pronto exagerado en algunas cosas. ¿Cuál es el punto que a mí no me gusta de Sitchin? No me gusta su religiosidad. Porque es que a mí me parece que cuando tú eres creyente, eso interfiere mucho. Yo pienso que un investigador de una cultura y de otras, supuestas religiones o creencias o lo que sea, porque no necesariamente era una creencia lo de los sumerios. Esto nos lo quieren poner siempre como religiones, como un discurso teológico, y por eso es que caemos siempre en el mismo engaño. Sí, Pero sí la tenía religión su sumeria, como le llaman. exacto, ahí ya, ahí está el engaño, ya con eso te clasifican religión. Y Sitchin tenía un toque de eso, pero sin embargo, yo cuando lo estudio, yo hago a un ladito eso, pero sí noto eso. Él, por ejemplo, conectó la cuestión de los Nefilim
Nibiru la conecta con Jesucristo, entonces ya ahí yo empiezo como a decir, bueno, aquí ya vamos como con cuidado, pero como te digo, para verificar, no para hacer a un lado con prejuicios, Claro. sino pues para ir a verificar y de pronto quien quita que descubra alguna cosa, porque yo con Sitchin he descubierto muchas cosas. Biglino descubrió la mayor, yo diría que Biglino se basa en Sitchin y Sí, muchísimos él lo investigadores menciona, Biglino lo menciona en algunas lo ha entrevistas. Sí, mencionado, pero, pues, siempre con reservas, y no siempre, pero cuando yo leo los libros de Biglino, yo veo ahí la fuente Sitchin y, bueno, y las fuentes que te decía primarias que él va directamente, pero prácticamente todos tienen fundamentos sitchinianos y lo denigran. O sea, eso es lo que a mí me parece injusto, injusto. ahora, ¿tú crees que, porque sí parece como si hubiese un complot, no sé cómo llamarlo, algo como Sí, es raro. para desprestigiar de alguna forma la figura de Sitchin, pero ¿crees que hay algo, es decir, cómo es posible que todos se pongan de acuerdo para tratar de menospreciar la figura de Sitchin? ¿Tú crees que podría haber algo de realidad en los señalamientos o todo de lo que se le señala tú consideras que es falso? Porque a eso quiero ir ahora, ir a algunos de los puntos más álgidos de la polémica con Sitchin. A mí me parece que no es tan sencillo. Hay varias cosas que yo he ido viendo. Por una parte está el gremio de YouTube que veo que hay personas que más o menos que se conocen. Entonces yo me voy a poner, digamos, voy a tomar esta posición. ¿Tú me apoyas o no? Sí, listo, porque es que estamos ahí como en la misma onda, en la misma rosca, ¿no? Porque se van formando roscas en YouTube. Sí, sí, claro. Entonces, si tú hablas bien de Sitchin, pues ya fuchi y ya te hacen el feo y te hacen a un lado porque tú no eres de los nuestros. O sea, es una cosa más o menos así que yo he ido viendo en este patiecito. Pero por el lado de los eruditos no podemos decir que es exactamente igual. Sin embargo, no es ni siquiera tan distinto, porque si tú ves los académicos a veces ellos, por ejemplo, yo noto que les da miedo también decir ciertas cosas porque los otros van a decir, pero ¿qué te pasa? Tú te estás yendo como, te estás como saliendo de la oficialidad y en qué estás, de qué estás hablando. Entonces, yo he notado eso y de cerca. Yo tuve un invitado que no voy a mencionar, pero es una persona, es un científico y yo sé que él no vino a mi canal porque le daba miedo de que lo pudiera perjudicar, porque es una persona, es un científico serio que, pues, de todas maneras, él hizo una colaboración importante y creo que se habrá arrepentido hasta de escribir ese libro porque uno se da cuenta de estas cosas cuando está uno cerca a estas personas. Entonces, yo veo eso, pero es increíble cómo Sitchin, él resistió todo ese oprobio porque él lo vivió en carne propia antes de morir. Y cómo aguantó, cómo soportó. Si uno de pronto se pone triste porque ve un comentario horrible en YouTube y dice: "Ay, no, pues imagínate este señor que le mandaban, pues, esos mensajes tan terribles en prensa, todos contra él". Eso tuvo Sí, que ser fuerte. También Biglino lo ha vivido. sí, claro, Biglino, y más porque Biglino se mete con la religión. Entonces, meterte con la religión es complicado. Dímelo a mí que lo he vivido en Biglino carne propia también ha también. sido, fuerte, respecto, ¿cómo se dice? En confronto. Bueno, respecto al pueblo de Israel, y cuando tú tocas ahí, cuando tú los tocas, Si te metes se en te viene el problemas. mundo encima. Sí, total. Mira, una de las cosas que quería preguntarte para entrar en las polémicas de Sitchin relacionado a los Anunnaki es el tema Nibiru. Esa es una de las cosas que se le señala porque Sitchin habla de que los Anunnaki provienen de un planeta que estaría en nuestro sistema solar, planeta con una órbita bastante particular, y que ellos serían originarios de allí y llegaron al planeta Tierra en búsqueda de oro para solucionar una problemática de la atmósfera del planeta Nibiru. Oh, Entonces, sí. una de las cosas que se le dice es que ese planeta que él dice
de origen de los Anunnaki no existe y que no aparece por ningún lado en las traducciones y que él se lo habría inventado o habría malinterpretado algo que dicen las tablillas y a raíz de esa malinterpretación pues se construyó la historia de Nibiru. ¿Qué opinas tú de ese punto en específico? Mm. Mira, es bueno hablar también con otros ejemplos paralelos antes de ir al punto. A mí me gusta porque siempre hay ejemplos de este tipo de situaciones, sobre todo cuando hablamos de una cultura que escribió eso hace 5.000, 6.000 años, entonces no es tan sencillo. Pero si tú te pones a pensar, el planeta Neptuno fue un planeta X por mucho tiempo. ¿Y cómo lo encontraron? A base de cálculos matemáticos. Primero la matemática decía que ahí había un planeta y nadie lo podía ver. Nadie lo podía ver en ese tiempo. Imagínate, estamos hablando de 1800. ¿Quién podía ver a Neptuno? Entonces, hasta que finalmente se pudo comprobar que sí existía, porque antes era una teoría, Neptuno. En este momento ya están encontrando un planeta X, otros lo llaman planeta 9. Nadie se atreve casi nadie se atreve a llamarlo Nibiru. Nibiru es difícil de identificar porque es que es como los sumerios. Los sumerios, por ejemplo, en las tablas sumerias nunca aparece el nombre sumerio, pero sabemos ya que existieron y ya sabemos que los acadios los llamaban cabezas negras, pero no quiere decir, porque no vemos la palabra sumerios en las tablillas, que no existían los sumerios. Entonces, yo digo, hay que investigar muy bien y hay que mirar, y este señor Sitchin tenía un ojo para estas cosas impresionante, y antes de que pudieran ver cómo era Urano y Neptuno, él tradujo las tablillas y hizo ver que los sumerios hablaban de 2 planetas gemelitos que se parecían mucho. Él los traducía, pues, en esos ese lenguaje tan poético de ellos, que el señor de color verdoso, el señor azulado, como de color azul, el señor, porque tú sabes que sí, para Sitchin, el Enuma Elish, que habla de la creación de los dioses, él lo pone en correspondencia con los dioses, con los planetas. Entonces, ese, por ejemplo, ese paralelo que él hace allí, pues también es construcción suya en el sentido de que ahí no es que dice que esta es la Tierra, este es Neptuno, porque en esa época ni siquiera tenían esos nombres. Entonces él, por las descripciones, por todo lo que dicen las tablillas, identifica cada planeta. Entonces, Tiamat, Lamu me parece que es Marte, está, bueno, él va nombrando ahí los planetas, pero entonces uno dice, bueno, pero de Nibiru no se habla. Resulta que cuando los babilonios toman la mitología, entre comillas, sumeria, y ellos borran el nombre de ciertas identidades allí. Por ejemplo, ya no quieren ver a Yanlil, ya no quieren ver a Anu, entonces cambian nombres y el supuesto Nibiru, digo supuesto porque pues no podemos decir sí, 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 ahí está, se volvió Marduk. Entonces, ves que sí, de todas maneras hay un paralelismo entre los dioses, estos personajes y los planetas, y cuenta de Marduk, el recorrido de Marduk, la batalla de Marduk, y están es hablando de esos, sucesos cataclísmicos que hubo, que ya están señalados, que ya la ciencia lo ha dicho, cómo se formó el cinturón de los asteroides, por ejemplo. Eso Sitchin siempre lo ha dicho, porque él dice que lo decían los sumerios, no es que Sitchin sabía. Entonces vuelvo otra vez a la historia de Urano y Neptuno, pues, Sitchin vio la descripción basándose en las tablillas, nadie le paró bolas, y Sitchin dijo: "Un día vamos a ver que hay 2 planetas gemelos de este color, y son así, así, así", porque los sumerios lo decían. Pues, en los años 80 resulta que mandan a estas sondas al espacio y finalmente fotografían a estos 2 planetas, y eran exactamente como lo describía Sitchin, entre comillas, porque eran los sumerios, que son muy parecidos, son casi iguales. Yo después te mando las imágenes si quieres Urano, para que Urano y Neptuno.
Urano y Neptuno son Sí, son gemelos, igualitos, son parecidos, sí. son, bueno, son casi iguales. Urano es agua marina y Neptuno es más azulito, y así lo decían los sumerios de una manera poética, pero ahí lo estaban describiendo. Entonces, mira que no son cosas banales. Y Sitchin lo había dicho hacía mucho tiempo. Claro. Entonces, eso se fue confirmando. Ahora, en este momento, Salim, si tú vas a ver noticias, te vas a enterar de que Nibiru ahí está, ahí ya lo están detectando. Por ejemplo, en Chile están preparando un gran telescopio de mucha capacidad. Me gustó mucho lo que dijo una astrónoma chilena, bueno, muy interesante, y ella explicaba que más allá de ese cinturón que hay, caramba, ¿cómo se Cinturón de llama? Kuiper. Bravísimo, gracias. Kuiper, eso. Más allá de Kuiper, pues han detectado un cuerpo allí y ella dice es que nosotros pensamos que ya tenemos todo identificado y no es así. Nosotros solo conocemos una porción mínima del universo. Entonces se están preparando para la observación. Lo único que falta para decir aquí está Nibiru es verlo físicamente, pero ya han comprobado que en esa zona de Kuiper hay unos comportamientos de cuerpos que dicen que ahí hay algo que Lo los está influenciando. que le llaman Otra Planeta cosa, X. otra cosa que está sucediendo aquí en la Tierra, por ejemplo, esta actividad y todos estos cambios, porque tenemos el Sol muy activo. Por ejemplo, Plutón se está alejando, pero se está calentando, y no podemos decir que Plutón tiene recalentamiento global, porque es que ahí hay fábricas o como las cosas que nos cuentan, ¿no? Que es por culpa nuestra, y no, es algo que está influenciando el Sol, y por eso hay tanta actividad. Entonces, además hay muchas cosas que no nos dicen, pues, para que no nos vayamos como a alborotar todos con esas noticias. Pero, por ejemplo, esto del calentamiento global es una gran mentira porque, que por las chimeneas, que por el desodorante. Yo me acuerdo cuando hablaban del hueco de la capa de ozono, que ya ni hablan de eso porque ya eso no se lo cree nadie. No señalan la causa real, que es el Sol. Exacto. Se están moviendo los polos y eso sí es grave, y eso sí es grave. Los polos terrestres, eso ya ha ocurrido, son cosas cíclicas que suceden. Entonces, según la teoría de Sitchin, pues estamos como a 500.000 años de que vuelva a pasar Nibiru. Yo tenía aquí toda la cronología, pero entonces no sé cómo abrirlo aquí en la Ahí te da computadora. la opción de compartir pantalla. Hay algo en lo que yo estoy de acuerdo con Sitchin en torno a Nibiru y hay algo en lo que no. En lo que sí estoy de acuerdo es que sí es verdad que hay un planeta alejado. Yo esto lo he hablado también aquí en el canal en varias ocasiones. Esa noticia que tú das del Observatorio de Chile, de las anomalías, del cinturón de Kuiper, que la ciencia llama Planeta X, eso es algo que acá hemos tenido bastante observado, ¿no? Cada tanto, pues yo actualizo noticias sobre eso. Porque hay varias profecías. Yo conozco del tema de este planeta, sí, lo escuché también por Sitchin, pero lo conozco más que todo por el tema de la profecía. No sé si has escuchado alguna vez la profecía de Colbrin, de la Biblia de Colbrin, que habla de un planeta conocido como el Destructor. Y ese planeta, llamado el Destructor, es lo que, bueno, para Sitchin era el tema de Nibiru. ¿En qué lo ¿No que es el ajenjo, el famoso sí, ajenjo? es lo mismo, Ajenjo, Hercóbulos, Nibiru, Hercóbulos, todas sí, esas teorías así están es. hablando o tratan de hablar de lo mismo, pero le dan algunas un enfoque diferente. ¿En qué no estoy de acuerdo yo con Sitchin? En el tema de que Nibiru es el planeta de origen de los Anunnaki. Ahí sí, yo, por lo menos yo en lo personal, tengo la certeza de que eso no es así. Porque los Anunnaki son una raza extraterrestre, obviamente, y el origen de los Anunnaki no es en el sistema solar. Pero bueno, porque obviamente no es el tema de hoy, hay otros documentos, otros conocimientos que, además de lo que aportó Sitchin, nos ayudan a entender ciertas cosas que quedan todavía en el misterio. Es cierto que el sistema solar tiene un planeta alejado con una órbita que cada que se acerca a la Tierra genera ciertas perturbaciones.
Es lo que la Biblia menciona como las 7 trompetas del Apocalipsis. Dentro de ellas está el famoso ajenjo. Es lo que menciona, por ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste sobre el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada. Él describió a detalle, es decir, de pronto los detalles que quizás Sitchin en sus investigaciones no pudo o no alcanzó a concluir o no comprendió, Carlos Muñoz Ferrada lo describió al detalle, la órbita, hasta dónde llega, por qué orbita alrededor de nosotros, cuáles son las características de ese planeta, qué materiales lo componen, cada cuánto pasa. Fue impresionante lo que este señor logró predecir, y él era astrónomo. Carlos Muñoz Ferrada sí era, digamos, tenía su carrera y fue también fuertemente criticado por el mundo científico por las predicciones que él hizo, que se han ido cumpliendo al pie de la letra. Carlos Muñoz Ferrada también tuvo la capacidad de predecir terremotos a través, él lo hacía estudiando la actividad solar y era preciso. Él decía, va a ocurrir un terremoto en tal fecha, en tal lugar, y así sucedía. La ciencia terrestre de momento no ha podido descifrar el tema de los terremotos porque, bueno, estudian donde no es. Y Carlos Muñoz Ferrada ha sido uno de esos hombres excepcionales que han vivido, porque él también ya falleció, y que han logrado, pues, con sus investigaciones dilucidar muchos temas, entre ellos el tema del planeta. Yo en eso estoy de acuerdo. Sí hay un planeta, bueno, desde el tema de Sitchin él le llama Nibiru, otros le llaman Ajenjo, Hercóbulos. El planeta está, ese planeta ya alejado existe y se está acercando, que son las anomalías que la ciencia estudia. En lo que sí no estoy de acuerdo por otras investigaciones que nos ayudan a aclarar ese tema es que sea el origen de una raza llamada como los Anunnaki. Desde mi punto de vista provienen de otro lugar, pero bueno, no es el tema específico. ¿Ya tienes ahí el documento que nos querías compartir? Bueno, pero me dejas interesada con la información. Bueno, es que aquí está tan chirriquitico. Lo que Mira, pasa, Salim, es que, por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, en cuanto al libro de Revelación, o bueno, de Apocalipsis, no pienso que sea algo profético, porque el hecho de que, porque esos libros fueron escritos ¿hace cuánto? Hace 2000 años, ¿hace cuánto fue escrito un poco menos el Apocalipsis? 2950 años más o menos. Okey, ¿por qué habrían de escribir unos hechos que sucederían en nuestro futuro? O sea, después del 2024, quién sabe, y que dicen que ya está por suceder. Yo pienso que allí y mucha gente ha analizado todo eso del apocalipsis. Por ejemplo, recientemente tuve un invitado y él explicaba que lo que describía el apocalipsis en realidad ya había sucedido y que son precisamente esas narraciones que hablan de todos estos cataclismos que han sucedido y que han narrado tantas culturas distintas. Y Nibiru está narrado en muchas culturas también y hay muchos símbolos. Eso también me pareció interesante de Sitchin, que él encontró, por ejemplo, que la cruz, que en realidad no es una cruz, sino que está simbolizando el encuentro, cuando se encuentran esos dos, ¿cómo se llama? Esas rutas, ¿no? Porque es el planeta de pasaje, entonces lo simbolizan con una cruz. Y si tú te pones a pensar, la cruz es mucho, mucho más antigua que el cristianismo, que la cruz egipcia. La cruz es muy, muy antigua. Entonces, ahí en ese símbolo se está presentando también esa historia del planeta de pasaje. Claro. Sí, hay un cruce ahí, ¿no? Hay, Exacto. el tema del planeta es bastante interesante. Como tú lo decías, hay varias profecías que hablan de ese planeta, que obviamente no le llaman Nibiru, no le llaman Hercóbulos, tienen otros nombres, pero lo que sí demuestra esto es que las culturas ancestrales conocían de este elemento de nuestro sistema solar, algo que la ciencia actual, pues, o ya lo saben y no nos lo quieren decir, o no lo han terminado de detectar. Que ese es ahí el debate. ¿Yo qué pienso? Yo creo que ya lo saben, solo que para no alarmar a la población, pues Mm, no dicen nada, pero yo estoy
100% seguro que lo saben. Ahora, hay algo también importante, ¿no? Por eso te preguntaba lo de la cronología y el tiempo que, según Sitchin, podría sucederse el nuevo paso de este planeta. Según los cálculos de Ferrada y algunas otras señales o símbolos proféticos, eso podría estar más cerca de lo que se piensa. Eh, Según lo que tú decías, quizás en el año 3000, un poco más, podría ser mucho antes según esos otros cálculos. Entonces eso también es interesante porque sí, lo que ocurre es que obviamente tú estás compartiendo la visión y el estudio que hizo Sitchin, que Ujú. obviamente es válido porque él aportó ciertos datos en esto, Mm. pero cuando ya se le suman a esto otros elementos, otros investigadores, las cuentas cambian, porque Sí. Sitchin obviamente no lo sabía todo, se le habrán pasado por alto algunas cosas, y ahí es donde entran otros investigadores y bueno, ya hacen cuadrar otras cosas que se vuelven también muy interesantes. Otro punto de la polémica que quería conversar contigo con respecto a Sitchin es el tema de que los Anunnaki, él no los mostró como seres reptilianos. Y según algunos investigadores, él hizo esto pues para de alguna forma blanquear la imagen de los Anunnaki, no denunciarlos tal cual como eran. Y bueno, es una de las cosas de las que se le critica. ¿Tú qué consideras de esto? ¿Para ti los Anunnaki eran reptilianos, por lo tanto seres oscuros, o tenían otra característica? Bueno, hay una cosa ahí que durante mis investigaciones he visto y que pienso ahondar aún más en eso porque todavía no está dicha la última palabra por nadie al respecto. Hay personas que sí están muy convencidas de esta naturaleza reptiliana. Yo todavía no la he podido ubicar bien porque sí está presente, por ejemplo, en esos hallazgos que hicieron de las estatuillas que ya hemos visto tanto, de estos antropomorfos, pero con cara reptiliana, ahí estaban y están presentes en todas las culturas, estos reptiles. Y también un poco en nuestro ADN y bueno, ahí hay algo que es interesante para ver, pero yo no sé si esto esté conectado directamente con ellos en especial, en particular con los Anunnaki. Yo veo que los sumerios y los babilonios, ellos lo representaban con cuerpo antropomorfo, a veces con cabezas de animales, a veces también con paticas un poco como de animal, pero nunca así reptiliano en las esculturas que vemos nosotros. No sé si nos han escondido alguna cosa, porque también puede suceder, pero en otras culturas sí los vemos. En China hay esculturas de los reptiles. Hay otra cosa que hay que pensar y es que en los llamados dioses, por ejemplo, en lo que son las narraciones apócrifas hebreas, vemos que tenían la capacidad de cambiar de aspecto, incluido el mismo Jesús, aparentemente también por algunas, digamos, algunos indicios, hay indicios de que él también podía cambiar de aspecto, los Malak aparentemente podían cambiar de aspecto y no sé cómo era ese, digamos, esa metamorfosis, si era hacia algún animal o algo así. Eso no lo tengo claro y es increíble porque, pues, Sitchin nunca mencionó eso directamente. El que sí ha hablado de eso es David Icke, que pues yo David Icke no, ni siquiera me asomo a su literatura, pero de todas maneras, como te digo, es algo que tengo allí y como que tengo que profundizar más en eso, pero yo no te puedo decir que yo piense que los Anunnaki sí, porque no tengo bases ni pruebas de ello, ¿no? Bueno, hay algo que a mí me llama la atención de ese tema. Bueno, lo de los reptilianos, como tú lo dices, hay algunas estatuillas, hay algunos investigadores que lo afirman, que evidentemente eran de esa tipología. También podrían haber sido de otras tipologías también, como tú lo decías, antropomorfas. Eh, y bueno, esa es una de las cosas que más o menos se le señala a Sitchin porque no fue muy claro o no dio muchos detalles del aspecto que tenían los Anunnaki. De hecho,
Algunos dicen que la forma en que representaban a los Anunnaki, que parecían humanos, de una altura pues mucho mayor, incluso barbados, era una forma de representarlos para ocultar su verdadero aspecto. Más o menos también como hacían en Egipto, que hay algunas imágenes de los dioses de Egipto pues con formas de animales, pero luego hay otras representaciones más humanizadas de estos supuestos dioses. Eh, en, Mm. en torno a esto, eh, ¿tú consideras que los Anunnaki fueron seres benefactores o fueron seres negativos para la humanidad? Ni lo uno ni lo otro. Yo pienso que ellos, como nosotros, y como te lo mencioné el otro día, porque nosotros nos parecemos a ellos, porque realmente nosotros venimos de ellos nos hicieron a nosotros, y eso es lo que yo he podido ver en todo lo que he estado investigando y viendo y leyendo. Entonces tenemos su ADN, fuimos creados con su ADN, claramente. Entonces no creo en eso de que sean buenos o sean malos, o seres negativos, seres positivos, porque es volver a esa historia del bien y el mal, que yo no creo que el bien exista como sustancia ni el mal. Yo pienso que todos tenemos ese libre albedrío de decidir, ¿no? Tenemos nuestra inteligencia y podemos tener tendencias a hacer cosas malas, pero eso no hace que tú seas malo, tú estás haciendo mal, pero otra cosa es ser malo. O sea, yo no creo que eso exista. Yo pienso que hay personas que pueden comportarse mal, pero que también después pueden arrepentirse y decir, no, yo qué estaba haciendo, o están enfermos, también tienen problemas, pero el mal como mal pienso que ha sido creado por nosotros como concepto para manipular, para las religiones, para el fundamento, porque si no hay bien y mal, entonces, ¿en qué queda la religión? Esas son puras ideas filosóficas para mí que no tienen sentido y puede ser que, por ejemplo, Enki, a mí me parece que hacía cosas muy buenas, pero seguramente en ciertos momentos también tuvo comportamientos que no estaban para nada bien. Enlil lo mismo. Todos ellos, si tú ves las historias como las escriben los sumerólogos, son como nosotros, tal cual que podemos tener comportamientos violentos, pero también podemos ser paternales y podemos ser tiernos y podemos ser crueles, porque todo eso lo tenemos nosotros, podemos comportarnos de todas esas maneras. Claro, entiendo. Entonces, tú consideras, según lo que has investigado, que los Anunnaki son los creadores de la humanidad. Ellos nos crearon o nos formaron o intervinieron en nuestra genética, porque hay diferencias en estos términos. Una cosa es crear, que es tener una idea original, llevarla a cabo, ejecutarla, Ujú, y esa idea pues nadie antes la había hecho. Otra cosa es formar, que es tomar algo que ya existe y adaptarlo exacto. con otra forma. Y la otra es manipular, que es algo que ya existe, que ya está formado, e intervenirlo para añadirle o quitarle alguna característica. ¿Cuál de esas crees tú que representa, ¿no? La influencia de los Anunnaki en nosotros? Bueno, según lo que yo he visto hasta ahora es que ellos intervinieron porque ya aquí había criaturas y no fueron los únicos. Pienso que aquí han venido otras razas o especies, como quieras llamarlos, distintas y que visitaron distintos lugares del mundo. Y pienso que a raíz de eso vemos también una variedad de nosotros como genética. Hay mucha variedad en los seres humanos y seguramente los que ya existían antes, pues también habrán sido hechos por alguien, pero de esa historia, todavía no tenemos acceso a esa historia, porque es que la historia de la Tierra es muy, muy larga y de hecho los, sumerios ya parece que ni siquiera seguramente no eran los más antiguos, hubo otras civilizaciones, anteriores. Los Jarapa parece que son más antiguos que los sumerios, hay que ir hacia el Indo. Y quién sabe antes de toda esa historia que conocemos como la prehistoria, pues quién sabe antes también qué otras civilizaciones pudo haber habido. Entonces es muy difícil. Yo puedo decir simplemente que de lo que sabemos ahora,
yo pienso sí que los Anunnaki intervinieron, nos dieron intervinieron aquí, pues, para formarnos. Por ejemplo, es interesante cómo Sitchin estudió lo de la arcilla, porque ahí se habla de una arcilla, que nos formaron de la arcilla, y él hizo un estudio muy bueno al respecto. Y mira que después se han dado cuenta, en los años 90, que la arcilla tiene unas propiedades catalizadoras y que sirven para realizar trabajos genéticos. Entonces, mira que todo eso tiene mucho sentido. Pero si tú le preguntas a un teólogo, te va a decir, no, eso, ya los teólogos mismos te van a hablar de mitología, porque ni ellos mismos saben cómo explicarlo. Y si le preguntas a un científico, igual, te va a decir, no, eso era pura mitología. Y resulta que hay ciencia allí. En nuestro Génesis hay ciencia. Claro, sí. Eso es lo que hay que ver. Ahora, mencionabas ahorita a Enki. Hay varias investigaciones, algunas que, bueno, lo ponen como un ser totalmente positivo y otras que lo ponen como un ser bastante negativo porque habría manipulado la genética humana para adaptarla a los intereses de los Anunnaki. Incluso se le compara con la figura de Lucifer, que Enki vendría representando el símbolo de Lucifer como lo fue Prometeo, porque Lucifer, ¿no? En esta historia sería el que le habría entregado el fuego a la humanidad, el que habría ayudado, entre comillas, a la humanidad. Prometeo le entregó el fuego a la humanidad. Enki ayudó a la humanidad de las garras de su hermano Enlil, que quería destruirla. Y bueno, hay varias historias como Horus también en Egipto que representa esa figura de un dios benefactor que ayuda a la humanidad. ¿Qué consideras tú de Enki? ¿Crees que ahorita decías que, bueno, podía tener cosas positivas o negativas, pero qué consideras como tal en general, ¿no? De la figura de Enki? ¿Al final fue un ser que sí habría ayudado a la humanidad o crees tú que su intervención fue más para manipular la genética humana? Porque recordemos que, según lo que cuenta la historia de ellos, eh, él decide hacer esa intervención genética para que los seres humanos sirviéramos como de obreros para los Anunnaki en el tema de la minería. Y él Mm. decidió de alguna forma pulir ese prototipo humano hasta lograr pues una creación más perfecta. Y bueno, él termina encariñándose con los seres humanos que luego Enlil quería destruir y él supuestamente pues protege, ¿no? Esa creación. ¿Qué consideras tú de Enki? Pues mira que Enki, bueno, lo que sabemos es que era un científico, era genetista, entonces hasta ahí, bueno, ya sabemos que pensaba como científico, pero seguramente también tenía una sensibilidad. Creo que lo hablamos en el video que hicimos para tu canal. Yo te lo comentaba, la percepción del bien y el mal es una idea más en la dimensión humana, porque si vamos a Exacto. a la creación original, pues no existe como tal ese tipo de dualidad. Y bueno, hay razas que han tenido un comportamiento más positivo, vamos a llamarlo así, otras un comportamiento pues un poco más alejado de la vida. Eso es evidente cuando uno mira el pasado. Ha habido razas de seres, de estos que se hicieron llamar dioses, que hacían masacres, matanzas, genocidios. Y bueno, es un comportamiento que por más que uno no quiera de alguna forma catalogar entre bueno y malo, pues es un comportamiento que no es natural, es un comportamiento que no está dentro de lo correcto, es un comportamiento que no está dentro de las leyes naturales y bueno, ahí habría que repudiarlo de todas maneras. Pero sí que hay mucha desinformación en todos estos temas en el mundo de Internet, en eso estoy de acuerdo contigo. Y hay que saber buscar muy bien, hay que saber indagar, hay que saber mirar dónde colocamos nuestra atención, en qué fuentes indagamos, porque hay muchas teorías que circulan que no son ciertas, hay otras que mezclan verdades con mentiras y en el tema de los Anunnaki hay demasiada información. Yo Sí. personalmente, yo personalmente la postura que adopto, ¿no? En este caso es nutrirme de muchos otros conocimientos que me ayudan a entender, por ejemplo, la historia de los Anunnaki. Porque la historia de los Anunnaki no solamente la contó Sitchin, ni Anton Park solamente, ni Parcerisa, ni muchos otros que aportaron hasta cierto punto datos muy interesantes. Esa historia de esos dioses del pasado fue contada desde diversas culturas y cuando uno tiene ese universo de conocimientos o la mayoría, puede encajar las piezas donde van.
y uno puede identificar qué parte de la historia es real, qué parte de esta historia pues hace falta, y así uno poco a poco va construyendo una certeza, ¿no? Porque aquí pues nadie tiene la verdad absoluta, y por eso te invité acá al canal para que tú nos dieras tu visión acerca del tema de los Anunnaki, porque sé que lo has estudiado, sé que lo compartes en tu canal. Hay visiones que no compartimos. Yo tengo otra visión de algunos temas y bueno, y la gente que me conoce, que sabe mis investigaciones, pues ya lo sabrán. Pero como este es el espacio de invitados, este es el espacio podcast, aquí yo no soy el que hablo, aquí yo no soy el que coloco mi investigación. Aquí es el invitado el que viene a compartirnos y aprendemos de todos los invitados, porque muchas cosas que tú has dicho yo no sabía y aquí las anoto porque me sirven como datos, y también sé que para la audiencia muchas cosas que tú has dicho les han servido, y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Que entre todos podemos aprender. Y bueno, yo creo que de esta forma vamos llegando al final. Marta, no sé si tienes algunas palabras, ¿no? Para la audiencia, y bueno, agradecerte por aceptar la invitación, estar aquí en el canal compartiendo con nosotros. No, súper agradecida yo contigo, Salim, y muy contenta de compartir también con tus seguidores todo esto muy generoso de tu parte. Y bueno, sí, tal vez quería añadir que, como bien decías tú, hay que conocer la historia de los otros pueblos, de todos esos pueblos del mundo. Yo pienso que sus dioses, porque bueno, ya sabemos cuando decimos dioses a qué nos referimos, pues hay que tener en cuenta cada narración y mirar si de pronto es correspondiente con una con otra o es una experiencia propia de ese pueblo, porque también a mi parecer, Salim, yo pienso que aquí y nos siguen visitando, porque siguen viniendo de distintos lugares. Yo pienso que hay muchísimas, civilizaciones allá afuera, y como lo decían los hindúes, ellos dicen que son miles y miles de humanoides, los llaman así. Entonces, yo pienso que por algo lo habrán dicho, y cuando tú vas a recorrer el mundo y vas a ver las historias de esos pueblos, te das cuenta que definitivamente sí, alguien nos ha visitado desde tiempos inmemorables o inmemorables. Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Marta, muchísimas gracias por visitarnos acá en el canal, por aceptar mi invitación, la verdad, muy amable. Y bueno, las puertas están abiertas para cuando quieras venir por acá y seguir charlando. Gracias, Salim. Un abrazo a todos y un abrazo para ti. Muchas gracias. Bueno, ya saben, les recomiendo a todos el canal de Marta, Mystery Channel. Por acá también en la descripción de este video lo voy a colocar Ah, para, genial. para que, bueno, ustedes vayan allá y visiten y conozcan un poco del trabajo de Marta. No es más por el día de hoy, les Bienvenido. agradezco. Sí, gracias Marta, y bueno, una vez más les agradezco por estar aquí conectados, por sus mensajes. Bueno, si les gustó este tema, nos regalan un like y nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos, chao. Chao. Bueno, amigos, gracias por haberse quedado y bienvenidos a esta charla ya más personal que quiero darles como de una manera anecdótica, porque como les decía al inicio, siempre hay cosas que pueden suceder y me gusta compartirlas con ustedes. Resulta que se habrán dado cuenta que al inicio el sonido mío fue terrible, tuve problemas de audio. Yo uso este micrófono que ven aquí, que es el Rode, que se supone debería ser buenísimo, pero miren, ya sufrí una caída acá, de manera que puede ser que eso haya afectado porque tuve una caída, entonces ya me toca reemplazarlo. Y no me había fallado hasta ahora, y preciso durante el video con Salim empezó a fallar al inicio. Después el chasco terrible porque yo tenía que compartir unos slides. Pero como usamos una app que él usa, que yo no conozco, pues tal vez fue eso, o seguramente fue mi inexperiencia porque soy poco conocedora de muchas cosas.
Y entonces no pude compartir esa slide y entonces allí fue terrible porque ustedes se habrán dado cuenta que se veía una pantalla, no, terrible, mejor dicho, y hubo gente que comentó, obviamente, porque las personas se dan cuenta y dicen, pero esa señora, esa señora no sabe nada de computadores, qué paciencia la de Salim realmente. Y lo irónico fue que cuando yo le escribí a Salim, le dije, Salim, qué embarrada, mira, me pasó de todo, qué pena contigo y con tu gente. Me dijo, Marta, no te preocupes, que eso le pasa a cualquiera. En cambio, algunas personas, no todas, pero algunas personas sí fueron muy duras y dijeron, no la vuelvas a invitar, terrible, bueno. En fin, o sea, no podemos esperarnos que todas las personas tengan la misma paciencia, la misma tolerancia. Debe ser que esas personas, pues, todo lo hacen perfecto. Cuando nosotros somos conscientes de que a veces la embarramos, como se dice coloquialmente en Colombia, o cometemos errores, pues no podemos juzgar tan duramente a los otros. Yo, de todas maneras, no me disculpo, o sea, no quiero como justificarme porque cuando uno tiene un canal tiene que tratar de que todo salga bien. Pero yo les digo, es un milagro que yo pueda hacer este tipo de videos porque soy una persona que siempre estuve muy alejada de la tecnología. Siempre. Yo soy artista plástica y tuve un rechazo absoluto. Nunca quise hacer ese pasaje entre lo análogo, lo analógico con lo tecnológico y digital. Y todavía estoy en la edad de piedra porque yo amo el lápiz, amo los pinceles, amo el papel. Entonces soy más en ese sentido porque mi generación, yo se supone que estoy ubicada en la generación X, que fue esa del pasaje. A nosotros nos tocó ver la llegada de los computadores, del internet, todo. Muchos de ustedes que son mucho más jóvenes que yo ya nacieron en una edad tecnológica y con todo lo digital se les hace normalísimo. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, ellos dibujan es con la tabla digital. Algunos de ellos, yo tengo 3 hijos, algunos sí usan el lápiz, digamos, pero sobre todo es digital y obvio porque pues hay que tener ese soporte digital para compartir las imágenes, para trabajar. Cuando yo trabajaba como ilustradora, yo escaneaba, era terrible eso. Obviamente los editores me decían, pero por favor, tú tienes que manejar ya el dibujo digital y estamos hablando pues de el 2003 más o menos. Así que pues sí, me quedé atrás y cuando llegó la pandemia, que estábamos todos encerrados, pues yo dije, yo quiero hacer videos para compartir ciertas experiencias y todo. Yo empecé hablando de experiencias extrañas, paranormales, todo esto. Entonces, tenía que aprender a manejar un editor y yo descargué un editor gratis. Me acuerdo que ustedes no se imaginan, yo me ponía a llorar de la frustración por no ser capaz de hacer los cortes, mi esposo y mis hijos me tuvieron mucha paciencia porque me veían así de mal humor, triste, deprimida, porque no era capaz de gestionar un simple editor que era sencillísimo. Hasta el día de hoy que yo misma edito mis videos y todo, me siento orgullosa de todos esos pasos que he dado sola. Al inicio, mi hijo mayor me ayudó mucho, pero ya después tuve que yo despegar sola a punta de tutorials y todas estas cosas. Así que no es extraño que ustedes me vean a veces en un live que no soy capaz de cerrar una ventana. También porque es natural que una persona que nunca ha estado frente a cámaras o que nunca yo sí había hablado a un público en pasado, pero en vivo, o sea, presencialmente, porque yo daba conferencias a jóvenes universitarios sobre el arte, que yo amo muchísimo el arte, y alcancé a dar algunas conferencias, también hice guías
en mi galería, que yo dirigía una galería de arte, no era mía, pero yo la dirigía. Así que ya experiencia con público así presencial, sí, pero imagínense, hablar frente a una cámara, estar solos allí, es una cosa muy extraña cuando no estamos acostumbrados. Entonces, a veces sí podemos tener ese tipo de bloqueos y bueno, ustedes son muy generosos conmigo, ustedes son muy pacientes y muy lindos porque yo aquí en el canal he cometido una cantidad de errores, he tenido muchos chascos, pero siempre me dicen no te preocupes, así que yo siento que vale la pena prepararles mejor cada día las cosas, pero no bajo la presión de la crítica, porque es que aquí en este canal de verdad que hay un valor humano increíble, o sea, ustedes son lo máximo, antes me ayudan, me dicen, Marta, tal vez es esto, tal vez es lo otro, es muy lindo. Y no quiero hacer como comparaciones odiosas de que en un canal hay mejor gente que en el otro, por favor, de eso no es este tema. Pero quiero decir que en el mío, en mi canal, las personas, ustedes, son así. No sé en los otros cómo funciona. Cuando me invitarán en futuro, porque es la primera vez que me han invitado, pues yo voy preparada para lo que sea, porque es como te invitan a otra casa, tú no sabes cómo es esa familia, porque cuando tú vas a una casa que conoces, la familia, tú ya sabes cómo qué esperar de estas personas. Cuando te invitan a otros lugares, a otras familias, tú no sabes cómo te van a recibir y siempre va a ser distinto seguramente. Pero yo espero tener más colaboraciones. Yo quiero que me inviten a otros canales porque es una experiencia muy enriquecedora, porque también exige más de nosotros mismos, porque nos hace salir de nuestra zona de confort. Porque una cosa es estar en tu canal con tu gente que te conoce, que te tiene paciencia, y otra es ir a otro lugar donde la gente espera de ti mucho más, te van a exigir mucho más y pues también puede haber ciertos prejuicios, porque si en esa familia son creyentes, imagínate yo ir a una casa de creyentes, pues ya se pueden imaginar la escena. O si voy a una familia de ateos, o si voy a una familia de científicos, digamos, cada familia tiene su especialización. Así que así va a ser el ambiente y la atmósfera. Es interesante. Quería hacer este razonamiento con ustedes como a modo también como de razonar yo misma y de meditar un poco respecto a la experiencia. Yo solo les digo que me encantó esa experiencia. Salim es una persona muy gentil y se siente esa calidez del colombiano. Es que no hay, de verdad, los colombianos somos la mayoría, pienso, no todos seremos así, pero siempre cuando alguien viene a nuestra casa lo hacemos sentir parte de la familia. Y si vamos a ver también a las personas de la región de Hispanoamérica, pues tenemos la tendencia a ser así, muy familiares y todo. Si algún día me invitan a un canal italiano, seguramente la atmósfera va a ser distinta. Es también eso, ir a un canal de cada nacionalidad es como ir a ese país en medio de todo, porque tú después vas a leer los comentarios de esas personas. Yo pude ver un video, por ejemplo, de la conversación que tuve con Max Caranzano aquí. Yo lo invité acá y él resubió el video en su canal y me pude dar cuenta de la diferencia en los comentarios, la frialdad que hubo respecto a mi presencia, porque pues yo entrevisté a Max. Obvio que yo entiendo que son sus seguidores y tienen un gran afecto pues por su presentador, pero ninguno se dirigió a mí, o sea, ninguno me dejó un saludo, me dijo algo, creo que uno, dos, no, nadie. Entonces miren esa frialdad. Yo he visto sus comentarios cuando yo invito acá, a mí me llena eso de felicidad, porque ustedes son muy chéveres, perdón, pero es que es una expresión muy colombiana y me viene de decirla. Son muy acogedores, muy familiares y muy respetuosos.
Si dejan críticas, son críticas, pero no son ataques personales o hubo comentarios fuertes allí en ese video, por ejemplo, me criticaron hasta las gafas, o sea, se van contra la persona y no tanto contra algunos, sí, contra las ideas, el modo de hablar, hasta me dijeron si hablaba español porque no se entendía nada, o sea, ese tipo de cosas. En cambio, cuando yo he invitado a mi canal, yo veo que son muy positivos y eso me llena de orgullo, me llena de alegría, que sé que se está formando una comunidad realmente edificante, edificadora. Y quiero, antes de dejarlos ya con esto, hacerles una gran recomendación, porque en el último en vivo que realizamos, vi que hubo hubo unos debates interesantes, pero también a veces se forman como polémicas donde empiezan ya como a botarse un poquito de flechas ahí entre ustedes y no me gustaría que se formara ese tipo de ambiente en el chat. Me gustaría mucho ver sus debates, pero no ataques o ofensas, que nunca vayan a llegar a eso. Eso espero. Yo en este momento no tengo moderadores porque soy yo sola en el canal. Un día espero de pronto nombrar, pues es que también es muy pequeño el canal. Todavía pues el chat ha llegado a un máximo de 100, un poco más de 100 personas, pero ya cuando haya mucha gente sí voy a nombrar moderadores para mantener como esa armonía, y no digo que todos tienen que ser como ovejitas y pensar igual, pero que sean debates interesantes, que sean debates intelectuales y no interpersonales, que no haya ataques interpersonales. Amigos, gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero ver sus opiniones, sus comentarios. Siempre los leo y estoy muy pendiente de ellos. Y espero muy pronto el video que les estoy preparando. Ya está en el horno, ya casi sale. Así que aquí los espero muy pronto en mi Story Channel. Con un gran abrazo, amigos. Cuídense mucho.